Bueno, muy buenos días. De parte de la ERL Positiva, se les da la bienvenida a este video que tiene como fin educativo y formativo para ustedes que lo están viendo. Me presento, mi nombre es Andrés Felipe Mora, yo soy asesor y capacitador de la ERL Positiva y en el día de hoy les voy a presentar el tema sobre los comportamientos seguros y los comportamientos adecuados que debemos realizar frente a nuestro trabajo. ¿Listo? De antemano se les dice que desde la ERL Positiva se les da la bienvenida y se les da cobertura en todos sus aspectos laborales que ustedes tengan para que en cualquier momento que se les pueda presentar algún evento negativo, la ERL Positiva les pueda fortalecer, les pueda ayudar y les pueda colaborar, ya que es la administradora de riesgos laborales a la cual estamos afiliados. Ok, entonces como estamos hablando de los temas relevantes de prevención y promoción, tenemos que dar una pequeña introducción sobre lo que es la prevención y promoción, pero desde el ámbito de seguridad y salud en el trabajo. ¿Listo? Entonces, para tener en cuenta esto, toda empresa, ¿sí?, legalmente constituida en Colombia tiene que conformar, tiene que ejecutar, tiene que diseñar, en pocas palabras, implementar un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto? Esto básicamente, ¿qué es? Digamos que ese es un proceso, ¿cierto? O una serie de procesos, de actividades dentro de un proceso para poder desarrollar una administración correcta de la seguridad y salud en los trabajadores. En pocas palabras, poder generar esa cultura de cuidado absoluto dentro de nuestra organización para que no nos suceda algo negativo, ya sea un incidente, un accidente o una enfermedad laboral, que pretendemos cuidar la seguridad de ustedes como trabajadores y sobre todo la salud. ¿Listo? Así como yo llego bien a trabajar, también debo salir en óptimas condiciones. ¿Listo? Entonces, en pocas palabras, eso es lo que es un sistema de gestión. El decreto 1072 del 2015, ¿sí?, como lo están viendo en pantalla, me dice que el sistema de gestión lo tiene que hacer toda empresa legalmente constituida. Y con el complemento que les acabo de decir, esa es la administración de todas las actividades que yo hago en beneficio o en pro de seguridad y salud en el trabajo. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. ¿Y por qué tengo que decir eso? Entonces, del sistema de gestión parten ciertas actividades, ¿cierto? Ciertas, digamos que, cositas que se deben ir implementando a lo largo del año, a lo largo del periodo de mi empresa, pero para eso necesitamos de ustedes. Y dentro de eso existen las capacitaciones. Y esta capacitación básicamente es ayudarnos a concientizar nuestra labor en el día a día y que podamos tener mejores experiencias al laborar y, en pocas palabras, protegernos, cuidarnos entre nosotros mismos para que no nos pase nada. Es por eso es que la prevención y la promoción de la seguridad y salud en el trabajo es una pequeña parte de actividades del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de prevención, ¿cierto? Estamos hablando de anticiparnos a que suceda algo, ¿listo? Estamos hablando de que podamos prevenir esas situaciones que nosotros podemos observar que pueden ser peligrosas para mí. En otras palabras, si yo veo que hay algo que me pueda alterar mi seguridad y mi salud, pues yo me voy a detener, ¿cierto? Voy a dar aviso, voy a poner en riesgo, ¿sí? Es decir, poner digamos que en frecuencia de que todos sepan que hay algo que me puede generar un accidente de trabajo y asimismo para evitar que suceda, no solo conmigo, como yo como persona, sino que no le suceda a mis compañeros de trabajo, ¿listo? Y ahí mismo, cuando yo hago prevención, estoy haciendo promoción. ¿Por qué? Porque cuando yo advierto
Cuando yo aviso, estoy poniendo en alerta a todos los mecanismos. ¿Para qué? Para no generar esa situación de riesgo y estoy promoviendo las buenas prácticas de trabajo, ¿cierto? Para que no le suceda nada malo a mis compañeros de trabajo y a mí como persona, ¿listo? Entonces, básicamente eso es lo que es prevención y lo que es una promoción. ¿Listo? Cuando nosotros hablamos de estas actividades, estamos hablando de que siempre desarrollamos actividades en beneficio de, ¿cierto? Pero también tenemos que tener en cuenta que esas actividades son para beneficio personal. Tomémoslo como de esa manera, que el beneficio personal es el que nosotros tenemos que implementar. ¿Para qué? Para que yo tenga en cuenta sobre todo mi seguridad y asimismo poder ayudar a mis compañeros de trabajo. ¿Listo? Pero para tener en cuenta eso tenemos que partir con unas palabras claves que son la diferencia entre peligro y la diferencia entre riesgo, ¿sí? Si bien es cierto, las dos palabras son similares, las podemos asociar a la misma definición, pero no significan lo mismo. Entonces, una cosa es lo que pensemos antes de esta capacitación, que peligro y riesgo pueden ser lo mismo, que lo vamos a desmentir el día de hoy. ¿Por qué? Porque peligro es una cosa totalmente diferente al riesgo. ¿Listo? Entonces, para darles una claridad sobre lo que es peligro. Cuando nosotros hablamos de peligro, según el decreto 1072 en la definición, me dice que es la fuente, situación o acto con un potencial de causar daño en la salud de los trabajadores, en los equipos o en las instalaciones. ¿Listo? Entonces, acá esta definición la vamos a explicar de mejor manera. Cuando yo hablo de peligro, estoy hablando de esa fuente, de esa naturaleza, del inicio o de donde proviene esa situación que me puede causar daño. ¿Listo? Entonces, en pocas palabras, el peligro es algo que está, pero que yo le tengo que adicionar ciertas cositas para que se materialice. Entonces, el peligro siempre va a estar, ¿cierto? Por naturalezas obvias de mi producción o naturaleza obvia de lo que hace mi compañía, ¿listo? Pero, ¿qué es lo que pasa? Que esas situaciones peligrosas se les aumenta la probabilidad o se les disminuye la probabilidad de acuerdo a los actos o comportamientos que yo tenga como persona. ¿Para qué? Para que se desarrolle o no se desarrolle el evento negativo. ¿Listo? Entonces ya vamos a entrar más en materia en ese tema. ¿Listo? Entonces, cuando yo hablo de que es un potencial de causar daño, estamos hablando de esa probabilidad que ya sea alta o baja de que me genere esa cosa negativa, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que pasa? Que el peligro no solo se manifiesta en los trabajadores, ¿cierto? El peligro se manifiesta en tres actores dentro de mi compañía, laboralmente hablando. Se manifiesta en los trabajadores, en los equipos o herramientas y en las instalaciones. ¿Listo? Entonces son tres actores que los vamos a llamar el factor personal como el trabajador. ¿Listo? El factor condicional, que son las instalaciones, la parte estructural de mi compañía y la parte de los insumos o herramientas de trabajo que yo tenga para poder generar mi funcionabilidad para la cual me contrataron. ¿Listo? Entonces, cuando un peligro se suele manifestar, ¿cierto? Ya tenga evento negativo, ¿sí? Tengo que tener en cuenta que le puede hacer daño a los trabajadores como medida prioritaria, ¿cierto? Les puede generar un incidente de trabajo, un accidente de trabajo o generar una enfermedad laboral. ¿Listo? Entonces, para tener en cuenta. Segundo, yo puedo generar, bueno, se puede presentar ese peligro y me puede generar daños a los equipos. Claro que sí, se pueden dañar las herramientas las cuales yo utilizo para poder generar mi trabajo. Entonces, por ejemplo, supongamos, tengo un peligro, ¿cierto? El peligro es peligro mecánico, ¿sí? Y estoy utilizando un cuchillo, ¿sí? Pero entonces el cuchillo lo trato mal o
mejor dicho, no lo manipulo correctamente y lo que hago es alterarle su producción, esforzarlo al máximo y lo termino dañando. Cuando lo daño, estoy generando ese daño a mi equipo que probablemente después por tener una herramienta en mal estado, ¿cierto? Me puede generar un accidente de trabajo a mí o un incidente. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta de esa manera. Ahora bien, daños en los equipos y herramientas también tiene que ver con todo, desde la herramienta más básica que nosotros utilicemos hasta la herramienta o equipo más avanzado. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta y no lo omitamos al momento de estar trabajando. ¿Qué es lo que sucede? Que a veces nosotros pensamos que como los equipos se dañan, ¿cierto? No hay ninguna repercusión dentro de mi parte laboral. Pues bien es cierto, listo, no me van a regañar, no me va a pasar nada malo, pero sí se va a alterar los tiempos de producción, se va a tener, digamos que ese lapso de tiempo perdido para lo cual digamos que no podemos hacer. Entonces ahí viene lo que yo hablaba inicialmente, que es la prevención. Si nosotros prevenimos y podemos dar aviso a que una herramienta, un equipo está en mal estado, ¿para qué? Para que su mantenimiento preventivo, valga la redundancia, sea adecuado y no me genere esas situaciones que se puedan presentar. ¿Listo? En las instalaciones es algo similar con los equipos, solo que acá ya veo más la parte estructural. En pocas palabras, estoy viendo más el tema del cemento. ¿Listo? Coloquialmente hablando, las paredes, los pisos, las escaleras, los techos, toda esta parte. ¿Qué es lo que pasa? Cuando el peligro, volvemos al tema, el peligro se manifiesta, me puede dañar trabajadores, equipos, ya lo vimos, pero me puede afectar también mi parte estructural. Entonces, al manipular, por ejemplo, mal una máquina, seguimos con el peligro mecánico, ¿sí? Puede que genere un golpe, ¿cierto? A la pared más cercana y esa pared se empiece a agrietar y tenga un riesgo de caída, ¿cierto? De algún objeto o riesgo de caída de esa misma pared. Entonces ahí lo que yo estoy generando es una cadena de eventos negativos que suceden por parte de algo, ¿cierto? O se originan por parte de algo de ese peligro, pero que se pueden haber prevenido, claro que sí. ¿Listo? Entonces básicamente ese es el peligro, la fuente generadora, lo que empieza a nacer, ¿para qué? Para que se pueda tener en cuenta lo que es la prevención y la promoción. Ok, pero entonces como estábamos hablando de la diferencia entre peligro y la diferencia entre riesgo, entonces ahora vamos a hablar de riesgo. ¿Listo? Cuando nosotros hablamos de riesgo, necesariamente lo tenemos que involucrar con el peligro. ¿Por qué? Porque el riesgo es esa probabilidad, ¿cierto? El riesgo es la probabilidad de que ese peligro se manifieste. ¿Listo? Entonces, en otras palabras, tengo el peligro, sentadito, ¿cierto? Y mi riesgo es si lo levanto o lo dejo caer, ¿listo? Si lo cojo o no lo cojo. Entonces, supongamos, el riesgo, al decir que es la probabilidad de que pase algo, tiene que tener ciertos controles, ¿sí? Ya vamos a hablar de eso. Pero si no están esos controles, la probabilidad me va a aumentar y ser casi que de una probabilidad alta de que suceda algo. ¿Listo? Pero si yo establezco unos controles efectivos, mi probabilidad va a ser mucho más baja. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Según el decreto 1072 me dice que es la combinación de la probabilidad de que ocurra uno o más exposiciones a eventos peligrosos. Entonces acá hay algo muy importante. El riesgo no se clasifica como el peligro. Entonces, el peligro siempre va a ser la fuente, ¿cierto? Pero el riesgo puede partir de diferentes clases. ¿Listo? Entonces les voy a poner un ejemplo. Si hablamos del riesgo, perdón, del peligro mecánico, ¿cierto? Estamos hablando de que hay diferentes niveles de probabilidad o diferentes riesgos, ¿cierto? Entonces, uno de ellos por estar expuestos al peligro mecánico puede ser el atrapamiento en la máquina, ¿cierto? Entonces, riesgo número uno. Riesgo número dos,
por el atrapamiento o por el peligro mecánico me puedo fracturar o me puedo cortar alguna parte de mi cuerpo, ¿cierto? Entonces, riesgo número 2. Riesgo número 3 por el peligro mecánico. Puede ser que haga un cortocircuito ese peligro mecánico, ¿cierto? Y me genere un incendio, entonces riesgo de incendio. ¿Listo? Entonces ahí ya empezamos a ver que hay la combinación de dos peligros, peligro mecánico con peligro eléctrico. ¿Listo? Entonces, los niveles o las clases de riesgo se dan de acuerdo al peligro expuesto. ¿Listo? Entonces, para que se tenga en cuenta. Ahora bien, cuando nosotros tenemos identificado lo que es el peligro y los posibles riesgos, ¿cierto? Tenemos que tener en cuenta que nosotros lo alteramos según el comportamiento de la persona y la interacción con la sociedad y las condiciones en las que yo estoy trabajando. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos un poco más presente, se los voy a desarrollar con este ejemplo. Supongamos que ustedes van caminando por cualquier parte, ¿sí? Y ven en un potrero, pues en un espacio libre, y en toda la mitad nos dice que hay una valla, ¿sí? Hay un cartel que dice, cuidado, perros bravos, ¿cierto? Entonces usted como ser humano, usted lo primero que dice, oiga, pues el mensaje es muy claro, ¿cierto? Entonces tengo que tener cuidado con esos perros bravos. ¿Cuál sería el peligro ahí? La fuente generadora, ¿cierto? Y mi fuente generadora serían los perros como tal, ¿cierto? Porque si no estuvieran los perros, pues no habría cartel y no habría este peligro, ¿cierto? Entonces, los perros es mi fuente, es decir, el peligro, ¿cierto? ¿Cuáles son los riesgos? Entonces, los riesgos es que un perro de estos me persiga y me muerda, ¿cierto? Un riesgo de estos puede ser que me caiga por correr, ¿sí? Un riesgo de estos es que me muerde y me pase una enfermedad o me contagie alguna enfermedad. Un riesgo de estos puede ser que, bueno, más allá, que me fracture y demás, o incluso hasta la muerte. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Ahora bien, ¿por qué decimos que es la interacción del comportamiento, la interacción con la sociedad y las condiciones es parte fundamental para poder prevenir este tema de la exposición al peligro? ¿Listo? Entonces, si mi comportamiento es inseguro, es decir, si yo me acerco a los perros, pues estoy generando mayor probabilidad de que algo me suceda, ¿cierto? Si los perros en condiciones no están asegurados, ¿cierto? No tienen cadena, no tienen bozal, no hay mallas de protección, pues mi probabilidad va a ser muchísimo más alta, ¿listo? Y la interacción con la sociedad es que yo como ser humano sé que no hay unas condiciones seguras, pues aún así me arriesgo, o bueno, afronto ese peligro, ¿cierto? Entonces mi probabilidad casi que va a ser de un 99% de que me suceda algo, ¿listo? ¿Qué es lo que pasa con nosotros? Que ese acto inseguro, ¿cierto? Se me puede desencadenar en la parte laboral de, en un accidente de trabajo. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. ¿Qué son los actos inseguros? Entonces, si estamos hablando de actos, estamos hablando de la parte comportamental del ser humano. ¿Listo? Entonces, si yo me comporto inadecuadamente frente a un tipo o frente a una situación, pues la probabilidad de que me pase algo negativo va a ser aún mayor. Entonces me dice que el acto inseguro o práctica insegura es la acción u omisión del trabajador que crea un riesgo contra su seguridad y la de sus compañeros. Entonces acá ya estamos viendo que en la definición me dice que el acto inseguro es asumir el riesgo, ¿cierto? Enfrentarme al riesgo, ponerme en el nivel del riesgo para que me suceda algo. ¿Listo? Los actos inseguros constituyen el factor humano de las causas del accidente. Entonces acá en pocas palabras me están diciendo que es una de las partecitas, es uno de los contribuyentes a que suceda algo. ¿Listo? Entonces, como lo podemos ver en la imagen, eh, la señora
de servicios generales o la señora que nos ayuda, ¿sí? Pues no sabemos las condiciones del piso, no sabemos si ella está con algo en la cabeza y demás, pero lo único que sabemos es que está llevando una sobrecarga de vasos. No sabemos si esos vasos tienen bebidas calientes, no sabemos si pesa mucho o si pesa poquito, y tras del hecho en unos 3 deditos, como lo podemos ahí observar, lleva 2 termos que tampoco sabemos si son bebidas calientes. Asumimos que por el tipo de envase, es decir, del tipo de los pocillos y los termos, pues es caliente, ¿cierto? Entonces está ahí mirando, no sabemos el tipo de calzado que tiene, pero notablemente es un acto inseguro. ¿Listo? ¿Por qué? Porque es una sobrecarga que se me puede caer y me puede generar no solo caída sobre, ¿cierto? No solo me puede generar una pegada, una fractura, sino que también, si es una bebida caliente, también me va a generar una quemadura. ¿Listo? En la otra imagen también podemos ver un comportamiento un poco muchísimo más inseguro, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estamos viendo que están utilizando esas herramientas o equipos que nos da, bueno, que les da la organización en este momento a ellos, ¿sí? A los de la foto. Son 2 montacargas, ¿sí? Un montacargas subiendo otro montacargas para subir finalmente otro material, ¿listo? Como podemos ver, también tenemos que tener en cuenta que acá pues se comete una infracción por todos, todos están cometiendo una infracción, es decir, un acto inseguro. ¿Listo? Entonces, para que veamos eso, estamos operando mal las máquinas, no estamos utilizando los elementos de protección personal adecuados y tras del hecho nos estamos enfrentando al riesgo o a los diferentes riesgos que hay ahí. ¿Listo? Entonces, para que se tengan en cuenta. ¿Listo? Entonces, esos son los actos inseguros. Cuando nosotros tenemos actos inseguros, tenemos que tener en cuenta que es el comportamiento de nosotros y a veces la premura que tenemos por hacer las actividades, las que nos llevan a realizar este tipo de actos. ¿Listo? Entonces, algunos ejemplos de actos inseguros que podemos o posiblemente hemos cometido. Cuando trabajamos sin elementos de protección personal, entonces cuando decimos, no, es que ese casco me daña el peinado, es que esas botas punta de acero, no sé, me dan pecueca, esos guantes no me gustan, bla, bla, bla. Entonces omitimos que esos elementos de protección son para nuestra protección, valga la redundancia, y los hacemos inútiles. En pocas palabras, estamos omitiendo, digamos que la funcionabilidad de esos elementos de protección. ¿Listo? Cuando bloqueamos o quitamos dispositivos de seguridad, entonces cuando cogemos las máquinas, cuando utilizamos estas herramientas inadecuadamente y hay botones de seguridad y los volvemos inoperantes, les quitamos los guardas de seguridad y demás. ¿Listo? Entonces, no hagamos eso. ¿Por qué? Porque estamos aumentando la probabilidad de que me suceda algo. ¿Listo? Conectar un número indeterminado de aparatos electrónicos a una multitoma, entonces este lo podemos ver muy común y hasta muy jocoso, pero a veces nosotros, por, no sé, por la pereza puede ser, por, no sé, la falta de cercanía en alguna parte de multitomas, lo que hacemos es que conectamos todo a la misma toma. ¿Sí? Conectamos todo y sobrecargamos un espacio de corriente y lo que hacemos es aumentar nuestro nivel de probabilidad de que nos suceda algo. Esto sobrecargar plataformas, carros o montacargas, como lo vimos en la imagen pasada. Eh, Siguiente, pasarse un alto, hablar por el teléfono mientras se conduce, mientras se camina, mientras se está haciendo alguna otra actividad y no utilizar o omitir un cinturón de seguridad, ¿sí? Entonces, para que se tenga en cuenta. Derramar materiales o aceites en el piso y no limpiar, entonces de pronto cuando se nos cae un jugo, cuando se nos cae un aceite, no sabemos qué se nos puede caer, pero pues si nosotros no tenemos las herramientas para limpiarlo, solicitar el favor que se limpie y mientras tanto nosotros podemos ir advirtiendo que no se pase por ahí. ¿Listo? Jugar o hacer bromas durante las actividades laborales
Entonces, no, en pocas palabras, no es concentrar a mis otros compañeros, no generar ese foco de distracción. ¿Para qué? Para generar eh, esas distracciones y que se me pueda generar una desconcentración y por siguiente un accidente o incidente de trabajo. Transitar por áreas peligrosas que yo sé que son áreas peligrosas, que me puede suceder algo, pero aún así me expongo. ¿Listo? Ejecutar el trabajo a una velocidad no indicada. Básicamente acá lo que estamos hablando de que trabajemos con mucho afán, ¿cierto? Y por ese afán cometa más actos inseguros de los que debo y me genera una mayor probabilidad de que suceda algo. ¿Listo? Entonces, anteriormente estábamos hablando del factor humano, ahora vamos a pasar a la parte condicional, es decir, a la parte estructural y la garantía de seguridad que me da la empresa para poder generar eso. ¿Listo? Entonces, para tener en cuenta. Entonces, condición insegura. ¿Qué es una condición insegura? Eh, en pocas palabras, es la condición física insatisfactoria que existe en un entorno de trabajo inmediatamente antes de ocurrir un accidente y que fue significativa para iniciar el evento. ¿Listo? Entonces, acá yo lo que estoy hablando es que cuando vemos la presencia de condiciones inseguras, ¿sí? Podemos estar observando de que hay algo que no está en el estándar adecuado y me puede ocurrir o se me puede devengar en un accidente. Entonces, cuando de pronto vemos y los focos o las iluminarias están a punto de caerse, entonces se le puede caer en la cabeza a alguno de mis compañeros de trabajo, si la pared está agrietada y vemos que se está desmoronando y demás, pues se me puede caer, ¿cierto? Cuando el piso está en mal estado, hay huecos, hay rotos y demás, entonces pues también puede suceder cuando las escaleras, cuando las propias máquinas no tienen la parte de seguridad, o sea, sus protocolos de seguridad y demás, pues me puede generar ese accidente de trabajo. Entonces, las condiciones es la parte estructural, ¿sí? Digamos que lo que me dan a mí para poder generar ese trabajo y aún así está mal y me puede generar una probabilidad alta de que me suceda algo negativo. ¿Listo? Entonces, algunos ejemplos de condiciones inseguras: la suciedad y desorden en el área de trabajo, cables energizados en mal estado, expuestos, rotos o pelados, pasillos, puertas y escaleras obstruidas, pisos en malas condiciones, escaleras sin pasamanos, una mala ventilación, herramientas sin guardas de protección, falta de medidas de prevención contra incendios, herramientas rotas o deformes, maquinaria sin anclaje adecuado, maquinaria sin paros de emergencia, cables sueltos y elementos de protección personal defectuosos, rotos o faltantes. Entonces acá es cuando hablamos nosotros de esas condiciones inseguras. ¿Listo? En pocas palabras, para resumir esta parte de actos y condiciones, dentro del sistema de gestión me dicen a mí como trabajador que yo tengo unos deberes y unos derechos. Dentro de esos deberes es cumplir con las normas de seguridad, es decir, comportarme bien, hacer todo operante. ¿Para qué? Para generar buenas expectativas de seguridad, y los derechos es que me entreguen buenas condiciones para yo trabajar, tener buenas herramientas, buenos elementos de protección personal que cumplan su función. ¿Listo? Entonces, para que tengamos en cuenta eso. Ahora bien, teniendo en cuenta lo que es un acto inseguro y una condición insegura, la ecuación puede ser que un acto inseguro más una condición insegura puede ser un accidente. ¿Listo? ¿Por qué? ¿Qué puede ser? Porque la probabilidad es mayor, ¿sí? La probabilidad es alta si cometo estas dos infracciones, en pocas palabras, ¿cierto? Pero no quiere decir que sea en un 100%, es decir, no quiere decir que sea verídico que si hago esto más esto, me va a pasar un accidente de trabajo. No, porque de pronto ese día, no sé, ese día la persona está de suerte, ese día, no sé, mejor dicho, está con mucha suerte y puede que no le pase nada,
pero eso es lo que nosotros llamamos el incidente de trabajo. ¿Listo? Entonces, puede que no le pase nada, sí, pero no deja de convertirse en algo potencialmente peligroso. ¿Listo? Entonces, para que se tenga en cuenta. Dentro de eso puede generarse un accidente, un incidente o en un caso mucho más grave, una enfermedad laboral. ¿Listo? Entonces, la suma de estos dos puede que no ocurra nada, pero también viceversa. ¿Qué quiere decir eso? Puede ser que yo, como trabajador, haga mis actos supremamente seguros, las condiciones me las den totalmente seguras, es decir, la probabilidad es mínima, pero no deja de existir ese 1% de que me pueda suceder algo. ¿Listo? Entonces, para que lo entendamos de esa manera. ¿Listo? De alguna u otra manera, el accidente es algo fortuito o es algo inesperado. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Ahora bien, si estamos hablando de lo que es un accidente de trabajo, tenemos que profundizar un poco en lo que es un accidente de trabajo. Si bien es cierto, el accidente de trabajo es algo que en pocas palabras lo puedo resumir, que es un evento negativo que me sucede dentro de mi jornada laboral, dentro de las instalaciones de la empresa, dentro del cumplimiento de mis funciones y demás. Y si me llega a pasar algo, es un accidente de trabajo. Entonces, de igual manera como hablábamos ahorita con las palabras de peligro y riesgo, cuando hablamos de accidente e incidente, usualmente las tendemos a confundir, ¿sí? Por el hecho de que se parecen y a veces no vemos cuál es la diferencia real de estas dos. ¿Listo? Entonces, para aclarar un poco más el tema, el accidente de trabajo ya con la teoría de la ley 1562, es decir, ya me lo dice explícitamente lo que es un accidente de trabajo para Colombia y es lo siguiente. Ese accidente de trabajo, todo suceso repentino, ¿sí? Que nadie sabe cuándo va a suceder, que se sobrevenga por la causa, ¿sí? O sea, por la funcionabilidad de mi trabajo, es decir, por estar cumpliendo con mi trabajo, o la ocasión del trabajo, es decir, que yo esté dentro de la compañía y me suceda algo. ¿Listo? Entonces, para ponerles dos ejemplos acá, cuando yo me contratan, por ejemplo, para pintar la pared, ¿sí? Una pared durante las 8 horas del día, y si me llega a suceder algo yo estando pintando, eso es por causa. ¿Listo? Por ocasión, en otras palabras, ¿qué podría ser? Cuando me contratan por pintar la pared, pero yo voy al baño y se me cae una teja, ejemplo. Entonces ahí es por ocasión de mi trabajo, ¿listo? Entonces para que lo tengamos de esa manera más ejemplificado. Ahora bien, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, es decir, algo, una lesión que se vea en mi cuerpo, una perturbación funcional, algo que me interrumpa mi funcionalidad correcta de mi mente, mi cerebro y demás, o psiquiátrica, que genere una invalidez, ¿sí? O sea, que me den días de invalidez o que me genere una invalidez permanente o parcial o incluso que llegue hasta la muerte. ¿Listo? También tenemos que tener en cuenta que es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador. Es decir, cuando hay órdenes directas de mi jefe inmediato o mi empleador como tal para realizar actividades no comunes dentro de mi contrato. Ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Si a mí me contrataron para pintar, ¿cierto? Y me dicen, Andrés, mi jefe directo me dice, Andrés, necesito que vaya a, no sé, a tal lado, porque el mensajero no está, pero usted está disponible para que lleve esta cosa allá. Y si no llega a suceder algo, puede que se considere, según la norma, accidente de trabajo. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Igualmente se considera accidente de trabajo el que se produzca durante el traslado de los trabajadores o contratistas, ¿sí? Cuando el transporte lo suministre el empleador. Importante acá, ¿por qué? Porque a veces nosotros pensamos que si nos llega a suceder algo en el Transmilenio, en el bus, en el taxi y demás,
yendo a mi trabajo puede que convertirse en accidente de trabajo. No. Entonces acá la diferencia puntual es cuando el empleador, ¿sí? O los que me contrataron me paguen, me suministren, me, me costeen el servicio de transporte y me llega a suceder algo, pues ahí sí se considera accidente de trabajo. Entonces, ejemplo, si me ponen una ruta, ¿sí? Que me traiga de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, y en el transporte de esa ruta me llega a suceder algo, pues se va a considerar un accidente de trabajo. Pero si no me lo suministran, es decir, no hay un suministro del empleador, entonces no se consideraría accidente de trabajo y es totalmente claro en la ley 1562. ¿Listo? De igual manera, también se considera como un accidente de trabajo cuando yo haga funciones sindicales legalmente constituidas. ¿Listo? Cuando se hagan actividades de recreación, de cultura o de deporte suministradas o patrocinadas por el empleador y me llega a suceder algo, de igual manera es un accidente de trabajo. Y cuando se realicen trabajos en misión, ¿listo? Que son trabajos en misión, básicamente son trabajos especiales que se necesita dentro de la compañía para poder ejecutar ciertas actividades, ¿listo? Entonces, acá ustedes lo tienen para que lo puedan chequear, lo puedan ver cuando vean este video y tener en cuenta que es el accidente del trabajo. Ahora bien, ¿cuál entonces es la diferencia de del accidente versus el incidente? ¿Listo? Entonces, cuando nosotros hablamos del incidente, anteriormente yo les venía diciendo que estábamos hablando del tema de que la persona tiene suerte y no le pasa nada, ¿cierto? Entonces, ese casi le pasa algo, casi se le cae ese ladrillo, casi se electrocuta con ese cable, casi se quema por derramar ese tinto, ¿cierto? Entonces es ese casi, ¿listo? Entonces la diferencia puntual es que el accidente ocurrió algo, por pequeño que sea, y el incidente casi sucede algo, ¿listo? Entonces, es un suceso repentino, no deseado, que ocurre por las mismas causas que se presentan los accidentes, solo que por cuestiones del azar o por cuestiones de la suerte, no desencadena lesiones en las personas, daños a la propiedad y al proceso o al ambiente. Entonces acá volvemos a retomar algo que hablábamos desde el principio, ¿sí? Que son tres factores que se me pueden alterar o que se me pueden perjudicar dentro de la probabilidad de que pase algo, ¿cierto? El trabajador, mis herramientas y las condiciones o la parte estructural. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Acá cabe aclarar que obviamente, la pérdida más significativa y la más importante es la del ser humano, ¿cierto? Entonces, si le pasa algo a la persona, obviamente que digamos que es el 99% de la importancia que se le da para prestarle sus primeros auxilios y demás, pero no hay que dejar de lado la parte estructural y la parte de los insumos o herramientas que nosotros tenemos. ¿Listo? ¿Para qué? Para que se pueda corregir sobre eso. Porque a veces, ¿qué pasa? Cuando yo digamos que ocurre un accidente de trabajo, yo me preocupo por la persona y eso es lo que se debe hacer obviamente, pero una vez la persona supere ese accidente o supere esa situación, pues tengo que preocuparme por las otras dos, verificar que la parte estructural o la parte condicional no haya sido averiada y las herramientas puedan seguir funcionando de manera adecuada para no generar un accidente. ¿Listo? Entonces, diferencia entre accidente, un accidente ocurre, incidente es el caso. ¿Listo? Ahora bien, como les hablaba, la enfermedad laboral también puede ser algo que me ocurra dentro de mi parte funcional dentro de mi compañía. ¿Qué es lo que pasa con la enfermedad laboral? Que es una patología que se va desenvolviendo o se va desarrollando a lo largo del tiempo, ¿cierto? O a lo largo de un periodo y en un futuro se me puede estar viendo esa enfermedad. ¿Listo? Entonces, la enfermedad no, usualmente,
¿sí? Usualmente no se desarrolla de un día para otro, ¿sí? Se puede desencadenar por algún movimiento repetitivo frecuente durante X periodo de tiempo, ¿cierto? Se me puede desencadenar por malas conductas por un X periodo de tiempo, se me puede desencadenar por una mala atención o por un accidente de trabajo mal atendido que me puede generar una enfermedad laboral y demás. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Ok, a diferencia del accidente y el incidente, la enfermedad laboral pues va a ser un poco más grave porque ya está afectando directamente mi capacidad para laborar en esa misma función. Eso entonces les voy a poner un ejemplo acá. Si volvemos a lo mismo, si me contratan para pintar y yo pinto durante 8 horas por los 365 días del año, pues el movimiento de mi mano, ¿cierto? Se va a desgastar, ¿sí? Siempre y cuando yo no haga las correctas pausas activas, si yo no hago eh, esas, digamos que terapias, o bueno, si no sigo las indicaciones de seguridad dentro de dentro de mi compañía. Eso entonces probablemente me va a dar manguito rotador, bursitis, túnel carpiano y demás. Entonces eso no se me va a desarrollar de un día a otro cuando yo tenga la enfermedad, sino que va a generar a largo plazo una pérdida de mi capacidad laboral. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta, de igual manera, la ley 1562, en su artículo 4, me establece lo que es enfermedad laboral y me dice que es la contradía como el resultado de la exposición a factores de riesgo. Entonces acordémonos a los diferentes niveles de riesgo producidos por los peligros y demás inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. Esto entonces para tener en cuenta. De igual manera me dice acá que el gobierno nacional determinará en forma periódica las enfermedades laborales que se consideran como laborales. ¿Listo? Y en los casos en que una enfermedad no figure en la tabla de enfermedades laborales, pero se demuestre la relación de causalidad, es decir, que se demuestre de dónde se originó y si se origina de la parte laboral, para que se confronte y se pueda generar esa inclusión. ¿Listo? Entonces, para tener en cuenta. De igual manera, para poder evitar lo que anteriormente hablábamos, ¿cierto? Tenemos que tener en cuenta que la importancia de los reportes de los accidentes, incidentes de trabajo o situaciones peligrosas es sumamente primordial, fundamental e importante dentro de sus trabajos. ¿Listo? ¿Por qué? Porque ustedes como trabajadores son los que están expuestos en su día a día, ¿cierto? Son los que están presentes en sus funciones y son los que saben a qué es lo que están expuestos. Entonces, aún así, ustedes son los de primera mano que me van a dar información veraz sobre lo que está sucediendo y lo que se puede mejorar. Esto que es en sistemas de gestión es lo que llamamos esa mejora continua. ¿Listo? Y las investigaciones. Si yo no puedo, digamos que prevenir antes de que suceda, pero lastimosamente sucedió, ¿cierto? Entonces ahí yo realizo unas investigaciones, lo cual su objetivo principal es poder determinar dónde originó, ¿cierto? Y el por qué para poder corregirlo y que no sucedan eventos similares. Ok, bueno, con esto ya finalizaríamos el tema de la prevención y la promoción. Ahora vamos a pasar a un tema muy importante que es el tema del uso de los elementos de protección personal. Mm, Básicamente acá, para ir ya evacuando, ¿listo? Cuando nosotros hablamos de los elementos de protección personal, estamos hablando de objetos que diseñaron especialmente para que yo como trabajador los utilice y la manifestación del peligro no sea una consecuencia grave. ¿Listo? En pocas palabras les estoy diciendo que si yo utilizo el casco es para poder prevenir que cuando me caiga algo me golpee duro. Sí, en pocas palabras, para que lo tengamos en cuenta.
Elementos de protección personal que usamos a menudo o son los más frecuentes, el uso de mi visión, de mis ojos, es decir, las gafas, protección de oídos, el uso de cascos y demás. ¿Listo? Uso de guantes para proteger mi mano, uso de mascarillas, ¿sí? Tapabocas y demás, y uso de botas de protección. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. De igual manera, estos elementos de protección personal cumplen su única función, el cual es proteger en el caso de que se manifieste algún peligro. ¿Listo? Es decir, si se me llega a caer algo, entonces el casco me va a disminuir el golpe. Si me llega a, no sé, si llega a haber mucho ruido, entonces lo que va a hacer la protección auditiva es poner esa barrera para que el ruido, el exceso de ruido no perfore en mis oídos y demás. ¿Listo? Entonces, los elementos de protección personal, ya para finalizar, tienen que tener un mantenimiento especial, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si yo no cuido mis elementos de protección, pues usualmente, ¿qué es lo que va a pasar? Se me van a deteriorar, se me van a dañar. ¿Listo? Si yo no cuido las gafas, pues entonces se me van a ir rayando, voy a perder visibilidad, se me van a ir opacando y se me pueden hasta romper. ¿Listo? Con mucha más facilidad. Entonces, el cuidado que nosotros tengamos con esos elementos de protección personal van a ser claves en el momento de que yo me enfrente a los peligros, ¿listo? En otras palabras, el elemento de protección personal es la última barrera que tiene el peligro para entrar en mi cuerpo, ¿listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta, ¿listo? Con eso, acá ya vamos finalizando nuestra capacitación. Este video se hace con ánimo informativo, como les decía al principio. Es un video para ustedes, es de uso de positiva para que ustedes lo tengan en cuenta en su día a día. No siendo más, muchísimas gracias. Tengan en cuenta todas las recomendaciones y que tengan un feliz día. Permiso.